La dictadura militar, burguesa, eclesiástica en Argentina del periodo de 1976-1983, en este arco temporal, es lo que me interesa desarrollar en esta breve clase. Em, por dictadura hay que entender justamente un ejercicio ligado a un poder soberano contrario a la democracia. Bien, y que en la Argentina ha estado impulsado por la burguesía, por la clase alta, como ustedes quieran llamarlo. Lo que va a implicar esto es un cambio en el patrón de acumulación del capital, es decir, en la producción económica, y comienza un impulso llamado neoliberal, consenso de Washington, bien, es decir, la financiación. Algo que entra en coordinación de la Argentina con la economía mundo capitalista a nivel planetario. Ese ha sido como el objetivo mayúsculo de la dictadura. Claro está que la burguesía necesitó para este impulso la parte coercitiva, legitimada y legal del Estado, es decir, los militares. Y a partir de los militares se inició una serie de represiones, de censuras, prohibiciones, la ruptura del tejido social en nuestro país, en nuestra sociedad. Particularmente, sería muy amplio desarrollarlo ahora, pero diría que no solamente se atacó a los partidos de izquierda, a las guerrillas rurales, urbanas en la Argentina que promovían y buscaban otro tipo de orden, un orden de carácter socialista, nacional, popular, sino que también esa idea del subversivo, del que quiere alterar el orden, era como una especie de enigma, ¿no? Como un comodín, lo digo así rápido, que también se ufanaba la capacidad de detención, represión a la clase obrera, ¿bien? Porque estaba ligado justamente con una matriz muy fuerte del peronismo, que era la industria, la fábrica. Y después también se va a atacar fuertemente a la institución educativa, desde sus sujetos, los estudiantes, los docentes, como también a la currícula, es decir, al saber. Ahí empieza una fuerte indagación en cambiar el diseño curricular, en la anulación del pensamiento crítico, me estoy refiriendo a las ciencias humanas, pero también inclusive hay una restricción hasta supina en el orden de la matemática, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que se censura una teoría, la teoría de los conjuntos, porque la idea de lo conjunto hacía alusión como a lo colectivo, a la idea de un tejido social, ¿no? De reunión, de lo comunitario. Entonces el propio ruido de eso, de lo colectivo, de la socialización, del intercambio de ideas, era algo que se propusieron a eliminar los militares en este periodo. Por lo tanto, acá me parece necesario dos órdenes que van del sentido de una memoria colectiva, como también lo que se ha llamado en la historiografía la historia reciente. Ay, disculpen, ando resfriado. Y si no, bueno, lo lamento. Hay una serie de políticas de la verdad que inicia Raúl Alfonsín, con esto que se conoce como la primavera democrática, del 84 al 85. Ahí tenemos la derogación de la ley de pacificación nacional, por ejemplo, ¿no? Esta idea de la casa está en orden, es una antesala, ¿no? De calmar las aguas de los partidos políticos, de las movilizaciones. Tenemos la creación de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparecidos, el informe del Nunca Más, en 1984, ¿no? Que viene a mostrar, a revelar los mecanismos de tortura, de desaparición, los centros clandestinos de detención y algo que es sumamente importante, los testimonios, ¿bien? De hombres y mujeres.
Por otro lado tenemos en 1985 el juicio a las juntas, ¿no? Y es una condena a los máximos responsables. Y después sí tenemos como un establecimiento de la verdad histórica, ¿no? En este lema, en estas banderas de memoria, verdad y justicia. La contracara de ello es a partir de 1986, la ley de punto final, como la ley de obediencia debida, que anula justamente la condena, la prescripción de los delitos cometidos por los militares en la década del 70, bien, incluso antes de 1976, están los indultos presidenciales que después establece el riojano Carlos Saúl Menem, y por lo tanto, en resumen, sería como la condonación de cientos de responsables bajo la presión militar. Durante las décadas de 1980-1990, el Estado argentino mantuvo una posición oscilante y contradictoria acerca de lo ocurrido durante este proceso de Estado militar, bien, insisto, burgués, militar y eclesiástico. Las posiciones van desde la idea de una guerra sucia, también se va a conocer muchas veces desde la historiografía militar, ¿no? Como este proceso de reorganización nacional donde la intervención militar se consideró que fue necesaria por los vicios de la democracia, haber empoderado a la clase obrera, las teorías que también eran parte de un contexto internacional de la Guerra Fría, ¿no? Como el marxismo, el comunismo, el socialismo, el compromiso también de la juventud por querer cambiar el status quo de carácter capitalista y tener otros sueños de otra vida mucho más rica, bien, mucho más digna. Como para evitar una línea temporal de colegas de la profesión de la historiografía, ¿no? de una línea positivista, a mí me interesa pensar problemáticas, procesos propios de lo que es la sociología histórica, que es de donde yo enseño y brego por el pensamiento crítico y la sustentación de teoría, ¿bien? Que a veces escasea mucho en el ámbito de la historia. Bueno, dicho esto, hay un giro en el 2004, bien, podemos decir como de justicia y memoria. Tenemos que en el 2004 están las derogación de las leyes, ¿no? De punto final, obediencia debida, fueron declarados inconstitucionales. También hay un pedido de perdón, el 24 de marzo del 2004, el presidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos. Está el juicio a los represores, bien. También se va a promover la realización de juicios a los responsables de este terrorismo estatal y también se han promovido políticas de la memoria desde organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y el Estado para poder reflexionar acerca de nuestra historia reciente. Bien, aquí es formidable también entonces la ley 26.206, la intervención estatal, el apoyo, ¿no? A programas educativos. Me estoy refiriendo al Canal Encuentro, pienso 2 ahora, Filosofía aquí y ahora, Mentira la verdad, Paca Paca, bien, que permitió una renovación de nuestro pasado y promover la enseñanza de la educación también por otros medios muy interesantes. León Rosichner se plantea lo siguiente, me parece interesantísimo: ¿qué hubiera sido del presente si tanto sacrificio, tanta energía resistente, tanto fervor y tantas ganas y hasta tanta belleza hubieran estado hoy vivas? Claro, la pregunta de León Rosichner, más que una pregunta, es esta posibilidad de pensar que hubiera pasado si, ¿no? Esto de tanto sacrificio, tanta energía resistente, la belleza de los movimientos estudiantiles, las políticas
que se pensaron implementar en la Argentina, en Latinoamérica, en la década del 60 y el 70 hubiesen triunfado. Bueno, la realidad hubiese sido otra, y se me viene una hermosa poesía de León Felipe, La rosa del pan y la harina. Bueno, la recomiendo. Muy bellísimo, ¿no? Acerca del trabajo. Bueno, a partir de ahí entonces, decía yo, a partir del comienzo del siglo XXI tenemos un gran equipo de educación y memoria desde el Ministerio de Educación, que van a pensar justamente en la denuncia de los secuestros, las desapariciones, las torturas que se implementaron en la década del 70. Volviendo a este contexto, ¿no?, de terrorismo estatal, yo decía que hay que tener presente El árbol y el bosque. Es un periodo también de la Guerra Fría, la Operación Cóndor. Desde 1946, Estados Unidos implementó la Escuela de las Américas. ¿Qué es esto? Es un centro de entrenamiento militar donde iban varios militares, entre ellos Videla y un montón de sus séquitos, ¿no?, para instruirse en esta lógica de la subversión, de la idea del bolchevique, la infiltración roja en América Latina. Se estima aproximadamente que 60.000 soldados fueron formados en esta escuela. La irrupción de las dictaduras no fue propio de Argentina, sino que de toda América Latina. Entre 1971 y 1990 tenemos en Chile la dictadura que va del 73 al 90, en Bolivia del 71 al 78, en Uruguay del 73 al 85, en Honduras del 72 al 82, en Ecuador del 72 al 79. Es decir, que hubo un plan sistémico continental, y solamente por mencionar algunos, porque también está el caso de Brasil, entre tantos otros, ¿sí? En la década del 70 entonces tenemos la Operación Cóndor, que era una cooperación de las Fuerzas Armadas, que era algo que sobrepasaba la lógica del Estado Nacional, las fronteras. Había toda una serie de operaciones de inteligencia que permitían el secuestro, la tortura, la búsqueda de hombres y mujeres aunque estuviesen en otros países. Bien, y claro que Estados Unidos está muy a la defensiva en este contexto de los años 70 y 80, en esta lógica de cuidar el patrio trasero. Bien, haber establecido golpes de estados militares, y si se promueve una democracia, que sea dentro de los canales liberales, representativos, restringidos, porque acerca de la democracia hay más de 600 adjetivos. El 24 de marzo de 1976, entonces, para que quede claro, fue un golpe de Estado, con una primera junta militar encabezada por las tres alas de los militares: Jorge Rafael Videla en el Ejército, Orlando Agosti en la Fuerza Aérea, Emilio Macera en la Armada. Y aquí hay un discurso de la refundación. El primer comunicado que se presenta ante la sociedad se justificaba el derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón, afirmando que se actuaba en nombre de la defensa de la patria, y lo cual era una obligación irrenunciable por parte de los militares, y que se buscaba recuperar la idea de la identidad nacional, el ser nacional. Mariano Grondona, por ejemplo, un periodista, decía lo siguiente: ¿qué quedará en la Argentina sin la espada y sin la cruz? ¿Quién querrá quedar en la historia como aquel que la privó de una de ellas? La Argentina es católica y militar. Esta mirada era justamente un alegato a favor de la dictadura. Bien, la idea del catolicismo está fuertemente implementada por hacer referencia al orden, al status quo, a la idea de una familia tradicional,
y ahí tenemos también toda una serie de ideologías vinculadas como el higienismo, ¿no? Los cortes de pelo, la censura que empieza a ver con temas de la cultura, underground, del rock nacional, de ciertos tipos de literaturas. Hay toda una especie de censoreo, lo cual era muy peligroso porque si se encontraban con algún libro de poesía, por ejemplo de Pablo Neruda, podías terminar detenido, torturado, desaparecido. Bien, tal era el clima. Hay 3 ejes de la refundación nacional. La primera de ellas es la creación de centros clandestinos de detención donde se torturaba y desaparecía gente, mal que nos pese. Ahí tenemos la persecución de organizaciones políticas armadas, la represión de una militancia gremial, sindical, educativa, ataques a organismos de derechos humanos y la desaparición forzada de personas. Un segundo eje es la reestructuración económica, la implementación de estas llamadas recetas neoliberales. Yo soy poco afecto, y esto me lo enseñó mi maestro Waldo Ansaldi, a la idea de los neo, porque poco tiene de nuevo y tiene más de viejo, ¿no? La idea de un liberalismo clásico. La diferencia en el siglo XX es que esta doctrina del liberalismo, que es una doctrina política, filosófica y económica, va a excluir a las 2 primeras y solamente se va a radicalizar la mirada económica. Bien, la idea de un Estado subsumido a la lógica del capital, a la del mercado, lo cual también va a entrar allí la educación. Bien, esta idea que ahora está muy fuerte también con La Libertad Avanza por el peluca de Milei, ¿no? La idea del capital humano, la idea de los servicios, de ver justamente a la educación no como una formación ciudadana, sino formación de tecnócratas y, bueno, consumidores. Ya ni siquiera se los va a ver como ciudadanos o estudiantes. Es decir, hay una mirada apuntada al capital financiero. Un tercer eje es el control cultural. Hay una inmensa burocracia estatal para controlar, censurar, erradicar justamente desarrollos culturales que cuestionasen los preceptos morales, las normativas del régimen militar. Por lo tanto, como bien decía antes, hay una prohibición, hay una censura de libros, canciones, obras en general. Hay una incineración formidable de 24 toneladas de libros en 1980, perdón. Está también la Operación Claridad, hay una vigilancia educativa, la lista negra, ¿bien? Que era referido a personas a los cuales corría riesgo su vida por ser consideradas una amenaza. Y bueno, la educación bajo la dictadura. Hay 5 tendencias político-pedagógicas. La primera, elitista, privilegiar intereses de estos sectores sociales sobre el principio de la igualdad. La segunda es la censura y el control ideológico del conocimiento, es decir, se ocluye el pensamiento crítico. Hay una reducción de la lógica estatal, ¿no? De la inversión del Estado en la educación. Y también se van a considerar como eficientistas, es decir, que hay una racionalización del gasto y, entre comillas, una modernización tecnocrática y una lógica autoritaria, como el quinto punto, es decir, una militarización del sistema educativo. Entonces aquí se produce una reestructuración del sistema educativo a nivel nacional en todos sus niveles, y su objetivo principal fue remover los elementos democráticos que habían caracterizado a la educación pública para sustituirlos por otros que preponderasen los intereses de la burguesía. La reforma educativa entonces se caracteriza por una militarización, descentralización y subsidiariedad. La militarización del sistema es la introducción de criterios de lógica militar en la conducción educativa. Hay una clausura de los debates pedagógicos, de la organización verticalista, el control ideológico
en pruebas de ingreso docentes. Es decir, durante la dictadura militar tenemos a cerca de 8.000 docentes cesanteados. Está la persecución del movimiento gremial, Marina Vilte, Eduardo Requena, Francisco Arancibia son asesinados o desaparecidos. Y hay un exilio interno de muchos educadores. Aquí hay una gran intelectual de Mendoza que está en el CONICET, se llama Begonia, mendocina, que estudia justamente los incilios, ¿bien? Justamente el escape, diría yo así de manera coloquial y en el buen castellano, de docentes que se van a mover, a desplazar hacia otras provincias para sobrevivir. Luego tenemos la descentralización compulsiva. La ley 24.049 en 1978 estableció la transferencia de cerca de 7.000 escuelas primarias nacionales a provincias sin recursos adecuados. Hay una profundización de la fragmentación del sistema educativo. Hay una desigualdad en la calidad del servicio. Y bueno, las provincias pobres, principalmente las del norte, se van a encontrar en peores condiciones. El principio de subsidiariedad se caracteriza por el desfinanciamiento de la educación pública, el arancelamiento en las educaciones universitarias, ¿no? En las universidades nacionales me refiero. Está la clausura también de las universidades. Y el sistema educativo va a ser excluyente y expulsivo. Bien. Y todos los ministros de educación, desde el 76 al 83, serían bastantes nombres, pero se van a caracterizar por discursos autoritarios y elitistas, basados en el personalismo pedagógico y principalmente también en los dogmas religiosos. El aula va a ser represiva, discriminadora, es decir, que va a imperar la idea del rigor, el orden, la disciplina. Está la censura incluso de libros infantiles, ¿no? El caso de Gaspar, de Elsa Bornemann, La Torre de Cubos, El pueblo que no quería ser gris, Cinco dedos. Bien, hay un montón y muchos más. Sería largo mencionarlos ahora. También hay palabras prohibidas, la idea de proletario, liberación, explotación, clases sociales, capitalismo. Fueron como erradicados del sistema educativo. Es más, aquí tenemos la pérdida de teoría, bien, de la capacidad explicativa, es lo que ofrecen las ciencias humanas, bien, y eso es como un resquebrajamiento que llega hasta el presente, bien, la pérdida de teoría en las ciencias humanas y particularmente en la historiografía. Que no tienen la capacidad de explicar, ¿no? El porqué de los hechos, sino a lo sumo una descripción. También tenemos el vaciamiento de contenidos, ¿no? Lo que estaba comentando. Y bueno, hay una pérdida entonces de la calidad y el financiamiento y los recursos en las educaciones, en todos sus niveles, en todas sus áreas. Y hay también, por otro lado, una exacerbación del nacionalismo escolar. Por ejemplo, es el caso de Malvinas, ¿no? Con esta decisión de recuperar las Malvinas por la vía militar, se tradujo en discusiones políticas que permearon en la educación, desde la primaria hasta en la universidad.